parece que están manejando la bicicleta. Entonces realmente es hacia mucho su target, hacia mucho su segmento, que la persona viendo el anuncio ya se siente que está en la bicicleta. ¿Ok? Aquí es un ejemplo también de Domino's Pizzas, ¿no? Que ya todos conocemos, que igual es como, ya no es de nosotros te lo entregamos en 30 minutos, es tú tienes 30 minutos. Eso es una estrategia de neuromarketing, es tú tienes 30 minutos. Ahí. Y si tú tienes 30 minutos, entonces esto, tanto en su sitio web, en su carpeta de ventas, en todas sus herramientas de marketing, sus herramientas de ventas, tienen que ser centradas hacia la persona, hacia el cliente. Es como, a ver, tú con mi solución, ¿qué vas a poder hacer? ¿Ok? ¿Qué vas a poder hacer tú con mi solución? Y aquí también tenemos otro ejemplo de sprites, que es como obedece a tu sed, ¿no? Entonces, también muy enfocado hacia la persona. Y tenemos otro también que seguramente todos han visto, no me digan que no, y que funciona muy bien, es este. También que, bueno, aquí, perdón, es otro ejemplo de igual aquí es como, a ver, pues, si no es mi solución, te van a despertar aquí. Ay, perdón. Es que no apareció la otra. No, está bien. Perdón, sigo. Bueno, antes, esta parte que está como muy hacia la persona, muy centrado hacia su prospecto, ya no hacia ustedes. Realmente enfóquenlo hacia su prospecto, que realmente se siente como parte de, híjole, si con esto, pues voy a poder tener otras cosas, ¿no? Luego tenemos toda la parte del contraste, que esto también en el cerebro humano, a nosotros, o sea, si por ejemplo estamos en un ambiente en donde hay mucho ruido, si hay un ruido más, pues no nos vamos a dar cuenta. Pero si de repente estamos en una biblioteca y alguien hasta está tostando o está murmurando, todos nos vamos a dar cuenta, porque igual nuestro cerebro está detectando estos contrastes. Entonces, por eso también en su estrategia de marketing es muy importante que vayan incluyendo esta parte, que aquí también es una solución que con un contractor, pues sin el nombre, pues te van a despertar a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte de, bueno, de la persona, del prospecto aquí, que está como, híjole, pues ya sin la solución, su problema es que lo andan despertando a las 3 de la mañana en la industria para resolver algún problema. Pero con la nueva solución, pues ya no lo despiertan a las 3 de la mañana, se ve como feliz y ahí pues sí, o sea, realmente está tranquilo, genera confianza, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de Danone, ahí también, ¿no? Que es un yogur, que hay también los yogurts para el calcio, pues, que permite como fortalecer los huesos, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo también de contraste de, a ver, pues sin el yogur, pues tienes una pierna como más normal, vamos a decir, pero bueno, aquí es exagerado, pero funciona también. Pues ahí con el yogur vas a tener como un pie tan fuerte como el de un elefante, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos que ya las grandes marcas están usando cada vez más porque ya saben que ya son mensajes que van directamente al cerebro reptiliano. ¿Ok? Luego tenemos otro anuncio que está funcionando muy bien también ahorita, que es este, ¿no? Que esto de, a ver, pues los shampoos, los tratamientos para el pelo, es como el antes-después, ¿no? Que ahí tenemos también ahí, pues es cuando nos damos mucho cuenta de qué resultados pueden tener algunos productos, como tenemos como el antes sin el producto, sin la solución, después con el producto, con la solución. Esto de hecho lo hacen mucho también lo que son los coach deportistas también, que es como, a ver, pues tienes el antes de personas reales que ahí llegaban, que tenían un poco de sobrepeso, etcétera, y él como, pues ahorita ya con un poco más firmes, etcétera, ¿no? Es algo que funciona muy bien porque las personas se identifican. Por ejemplo, aquí se identifican porque les falta un poquito de pelo y es como, wow, es que con esta solución sí realmente pues puedo tener más pelo, ¿no? Y con la solución de los coaches deportivos, sí realmente con esta persona pues estoy viendo casos reales que realmente con esta persona puedo perder peso y agregar un poco más de músculo, etcétera, ¿no?
El antes después es algo que funciona muy, muy bien. Más, todavía más, si ya tienen casos reales realmente de personas, ¿no? Luego también es algo muy importante que a veces parece lógico, pero muchas veces no lo hacemos porque queremos decir demasiado. El mensaje tiene que ser tangible. Tiene que ser tangible. ¿A qué me refiero por tangible? Tiene que tener una comprensión rápida de la propuesta de valor que tienen, lo que llaman también como el mensaje brand friendly. Realmente es como, a ver, están viendo su arte, están viendo su presentación, están viendo un arte en las redes sociales. Así tienen que detectar cuál es su propuesta de valor, porque muchas veces, y lo vemos todavía muchísimo, que por querer explicar muchísimo, andan poniendo todo un chorro así en el anuncio o en la presentación y al final de cuentas están perdiendo muchísimo, muchísimo a las personas. Y al final de cuentas, nosotros en general como personas estamos tomando 48,000 decisiones al día. Entonces, ustedes tienen que facilitar que vayan haciendo unos mensajes de comprensión súper fácil y que realmente cuando ven el mensaje que les están dando, que realmente sea muy, pues que sea muy tangible, ¿no? Y que realmente directamente ya saben qué valor ustedes les están o les pueden agregar. Aquí, por ejemplo, tenemos dos artes también, ¿no? Que también aquí, o sea, lo vemos, ya vemos como realmente a qué están reflejando, ¿no? Por ejemplo, lo del café, ¿no? Pues ahí que es un muy buen arte también, que es como ya tenemos ahí la jauja del coche, que realmente pues ya con este café, pues vas a tener muchísima energía, ¿no? Mucha gasolina, ¿no? Y aquí también, ¿no? Que me da mucho risa también, es como esto, pues es para las personas que son borrachas, ¿no? ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Otro estímulo. El mensaje tiene que ser memorable. ¿Ok? Y aquí les doy unas claves para que realmente el mensaje sea memorable. Primero tiene que haber repetición. Muchas veces creemos que igual en la radio ponemos un anuncio en la radio o poniendo un poquito en Facebook, un poquito de publicidad en Facebook, pues vamos a tener clientes, o sea, sí, pero obviamente para tener más, la persona tiene que ver el anuncio varias veces, ¿no? Entonces, es muy importante que ahí vayan haciendo repetición para que las personas se vayan recordando del mensaje. Porque es esto, como les comentaba, tenemos tantos estímulos desde que nos despertamos en la mañana, que van viendo en la mañana pues su Instagram, ya hay muchísimos anuncios, en Facebook también, pues ya toman el coche para ir al trabajo, pues también en la radio hay muchísima publicidad. Realmente por eso tienen que poner como sus anuncios de manera repetida a los mismos clientes para que se van recordando de ustedes, ¿no? Luego también toda esta parte de emoción, ya dejan de hacer también unos anuncios que son muy planos, que es como los ves y es como, ay, qué bien, pues dicen lo que tienen que decir, pero no generan ninguna emoción. De hecho, piénsanlo, a ver, ustedes qué emoción quieren generar con sus clientes, qué emoción quieren que ellos se queden viendo su anuncio. Quieren que esta emoción sea como algo de, híjole, pues cuando estoy viendo esto sí me doy cuenta que realmente sí me pueden ayudar a cambiar mi vida, con la parte que si pueden realmente ayudarme a cambiar mi vida, con esta parte, por ejemplo, de coaching deportivo, ¿no? De, híjole, wow, es que sí lo puedo hacer y no necesito hacer ejercicio diario, realmente lo puedo hacer teniendo un plan de entrenamiento de 3 veces a la semana, ¿no? Es un ejemplo. También aquí también fue probado de manera científica. Es muy importante, en general el cerebro humano se acuerda del principio y del fin de una presentación, de un mensaje. De hecho, muchas veces también en las películas es así, directo. De hecho, George Lucas dijo algo que dijo, el secreto de hacer una buena película es crear un comienzo como increíble, crear como un increíble cierre, pero solamente pues no cagarla en el medio, ¿no? Y realmente muchas veces es así, no sé si les ha pasado que igual ven una película, bueno, obviamente hay bueno, pero a veces ven unas películas
y es como buen principio, pues ya me agarré la onda, a veces el medio más o menos, y de repente tienen un cierre así de wow, es que me encantó esta película, y a veces mucho por el cierre, ¿no? Y al final de cuentas, en los anuncios, muchas veces es así. A ver, igual están haciendo una presentación, están poniendo un mensaje, pues tiene que hacer un muy buen inicio porque pues, para tener la atención de la persona y que realmente siga leyendo lo que están diciendo. Y también un increíble fin para que realmente ellos les den ganas realmente de poder pues contactarles, ¿no? Y realmente decir, ah, pues sí, ellos sí realmente me pueden ayudar, ¿no? Y otro estímulo tiene que ser sus mensajes, sus presentaciones, todo tiene que ser visual, ¿ok? Eso es algo muy importante. Y aquí voy a hacer un ejercicio y piénsalo. ¿Cuántas ventanas ustedes tienen en su cocina? ¿Cuántas? Seguramente les estoy dejando mismo un minuto y ya me las pueden contar. ¿Por qué? Porque tenemos muy buena memoria visual. Y antes es muy fácil que de repente, cuando preguntamos este tipo de cosas, de repente pues están haciendo un recorrido mental de su cocina y ya saben cuántas ventanas tienen allá, ¿no? Entonces, es algo súper importante la parte visual de sus mensajes, la parte visual de su sitio web, la parte visual de todas sus herramientas de comunicación. Al final de cuentas, una imagen vale más que 1000 palabras. Y realmente esto no es solamente una expresión, esto también es algo comprobadísimo, que por ejemplo nosotros como que para procesar una imagen, estamos tomando un promedio de 14 milisegundos, perdón, para poder procesar una imagen. Pero para procesar un texto, estamos procesando en 140 milisegundos un texto. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, tenemos que detectar las letras, tenemos que detectar el sonido, tenemos que, pues, de esto hacer una palabra, luego la palabra un significado. Entonces, realmente de las palabras nos toma 10 veces más tiempo para procesar la información. Y no olviden, como tomamos muchas decisiones al día, sí es importante facilitar esta parte para los prospectos, ¿no? Entonces, igual, lo más que se pueda, háganlo muy visual, ¿ok? Estos son unos ejemplos también que es como, a ver, pues, ¿cómo hago el beneficio visual? Esto es el ejemplo, por ejemplo, de un centro de yoga. Un centro de yoga, pues, hicieron unos popotes, pues, al final de cuentas, ¿cuál es uno de los beneficios? Pues, de estar más flexibles, ¿no? Y es algo que cuando ves algo así, se te queda grabado en la mente, ¿no? Entonces, es buena publicidad también. Esto es para una empresa de cirugía plástico de Canadá, que ahí también es como a ver cuál sería el beneficio, pues es uno de los beneficios de tener, bueno, para este tipo de negocio, pues puedes mejorar tu nariz y tenerla como perfecta, ¿no? Entonces realmente es esto, como ven, a ver, piensan de nuevo en los beneficios de sus productos y cómo lo pueden hacer muy visuales en su publicidad. Esto complementa bastante la parte justamente de la parte visual, que esto se llama el principio del cachorro, que esto también fue probado de manera científica, es muy interesante. Igual por naturaleza, o sea, todo lo que es como, pues los bebés tienen una cara redonda, con unos ojos redondos, o sea, súper lindo y así. Y los cachorros también, todos los bebés animales también tienen como estas características. Y al final de cuentas la naturaleza humana lo hizo porque para que salga como este instinto protector de las personas, de los animales, etcétera, ¿no? Porque es como, ay, qué lindo, o sea, no los puedes hacer daño porque realmente se te sale este carácter como protector, ¿no? Y esta parte del principio del cachorro que llaman, se usa muchísimo en mercadotecnia, de esto de, a ver, pues, ¿cómo voy a llamar la atención usando este principio de carita redonda de carita redonda y de frente redonda, ¿no? Pues aquí es un ejemplo también muy poderoso de la parte de neuromarketing. Pues aquí pusieron un bebé de frente, ¿no?
Bueno, esto es un dibujito que hice, ¿no? Pero pusieron un dibujito ahí de frente y entonces, en general, todo lo que es bebés y así, pues nos llama mucho la atención. Entonces, nuestra mirada va hacia ellos. Ay, qué bonito, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ay, pues estamos viendo como la cara del bebé. En rojo es lo que se fue ya eye tracking también, es lo que las personas estaban mirando. Entonces, aquí van a ver pues la carita del bebé primero. Ay, qué lindo, ¿no? Lo están viendo. Entonces, esto es para esta publicidad. Pero qué chistoso como luego cambia la vista de las personas cuando voltean al bebé. Cuando voltean al bebé, las personas van a mirar pues la cara del bebé, pero van a mirar también en dónde está viendo el bebé. Entonces aquí está, y es donde van a aprovechar para que las personas, pues no. Entonces realmente, y esto es esto, realmente, hábitos, realmente cambia el impacto del anuncio, ¿no? Porque ya está, se enfoca en el bebé, se enfoca más en el texto también. O sea, hay muchísimas herramientas, pero es algo muy poderoso y realmente es lo padre que realmente probadísimo, ¿no? Luego, como otro estímulo, tenemos 48.000 emociones al día. Y entonces aquí también nosotros con nuestra publicidad, cómo nosotros podemos provocar que recuerden de nosotros. Aquí también les puse una cosa que me gusta mucho y muchas veces es así. Nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Ay, perdón, como que se cortó. Perdóname, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Es que a ver. Está correcto el audio y el video, solamente la presentación es la que nos faltaría por compartir, Alex. A ver si es que creo que se trabó. Perdóname, pequeños problemas técnicas. A ver. Voy, perdón. Ya lo ven, ¿verdad? Listo, perfecto. Adelante, Alexa. Okay. Perfecto, perdón por las problemas técnicas. Ok, sí, entonces realmente es esto. Y de repente a ustedes seguramente les ha pasado también que están con unos amigos, una persona desconocida y de repente, híjole, les hace sentir algo que es como hasta les marca y todavía hasta el día de hoy se recuerdan, ¿no? Entonces realmente es esto. Ustedes con sus anuncios intentan hacer esto, realmente generar una emoción como literal inolvidable para los clientes que digan, wow, ¿no? Y muchas veces estas emociones, cómo se generan, es haciendo realmente unos mensajes que realmente conectan con sus clientes, con sus prospectos. Estos mensajes que realmente les hacen entender que realmente entienden a sus problemas, y esto mucho viene de toda la parte de copy. El copy son los mensajes que ponen cuando hacen unos anuncios Facebook, Instagram, etcétera, son los mensajes que están haciendo y realmente que estos mensajes realmente conectan con realmente los problemas que tienen, ¿no? Que realmente se sienten entendidos y así pueden conectar con ellos y generar esta emoción de, híjole, ya no estoy tan perdido, pues quizás ellos sí me pueden ayudar, ¿no? Y es cuando les van a contactar, porque sienten que realmente los están entendiendo. Ok.
Y es eso, esta parte al final de cuentas la audiencia necesita entender dos cosas. Ustedes tienen que entender cuál es el dolor de la situación actual de sus prospectos, o a veces mismo ellos no se dan tanto cuenta. Entonces, a veces es como haciéndoles como muchas encuestas, muchas preguntas para ver qué es realmente el problema que les está afectando más. Y hasta a veces que son problemas como empresariales, a veces va hacia algo como más profundo, hacia realmente unos deseos más profundos, más egoístas también, que son muy ligados en esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? Y entonces esto, una vez que tienen detectado esta solución, como les comentaba, es como, a ver, casi ponen como un poco de limón en la herida de, sí, ¿no? Ay, ¿qué consecuencias tienes con esto? No, pues es que con esto estoy perdiendo mucho tiempo, mucho dinero, etcétera. Pues esto y qué involucra. Y al final de cuentas, pues dicen, pues sabes que con mi solución, pues te va a permitir arreglar este problema y entonces te va a permitir ahorrar tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen que también hacer entender esta parte del valor de su producto. Y por el valor de producto, ¿a qué me refiero? Es que realmente tienen que provocar que viendo su precio no sea como híjole, fíjate que está bien caro. Cuando te preguntan esto, es que realmente no están realmente enseñando bien el valor de su producto, de su solución. Entonces, por eso tienen que provocar una emoción positiva, la emoción del precio, que es como siempre un poquito negativa, siempre tiene que ser inferior a la emoción positiva que ustedes van a generar anunciándoles que ustedes pueden resolver, pueden resolver el problema que tienen, ¿ok? Entonces eso es algo súper importante también, que realmente ven que este valor, no, hombre, pues es mucho más grande que el precio, que les digan, pues sabes que te va a costar como $2,000 o $20,000 o 200,000, es como, no, hombre, pero me vas a arreglar esto. O sea, realmente que tengan esta emoción de, no manches, sí, él sí me lo puede arreglar, ¿no? Y bueno, para concluir, pues el webinar realmente es esto, como lo vimos un poco en el aeropuerto de Ámsterdam, que ustedes encuentren su mosca, realmente que encuentren pues como realmente unas herramientas de neuromarketing que hagan tanto efecto con la mosca que tenían en Ámsterdam, que les permitió ahorrar tanto, ¿no? Y ustedes en este caso realmente encuentren su estrategia de neuromarketing para realmente impactar mucho a sus clientes y también funciona también en su estrategia de ventas para impactarles tanto que realmente ustedes los vean como una solución como diferente y que realmente les vean como la solución de sus problemas y que gracias a esto realmente puedan aumentar sus ventas, ¿no? Pues les agradezco mucho. No sé si tienen algunas preguntas, si fui muy rápido sobre algunas cosas. A ver, voy a ir al chat. A leer un poquito. Si se escucha, te escuchamos, no sé la pantalla. Ok, me gustaría que pudiera dar ejemplos de negocios digitales. Pues sí, es como les comentaba, en la parte digital como que va desde los sitios, desde su sitio web, que desde su sitio web también tienen que hablar más hacia las personas. De hecho, aquí también les invito muchísimo a investigar qué sitios web qué sitios web tienen sus competidores y qué información están poniendo. Y desafortunadamente muchas veces van a ver que muchas veces dicen lo mismo. Entonces, realmente ustedes a ver cómo pueden en su sitio web de presentación, en el sitio web que ustedes tienen, cómo realmente pues se pueden diferenciar, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que les comentaba, que tiene que ser como más tangible, que realmente desde un inicio, desde que están viendo su sitio web, que realmente están viendo la propuesta de valor que ustedes tienen, ¿no? Esta parte de contraste también lo pueden poner en la parte de sitio web también, ¿no? Antes esto, lo pueden hacer esto y también lo pueden aplicar en todas sus presentaciones también. No sé si ahí Lili te contestó bien a tus preguntas.
igual a nivel de la cima, muchas gracias, me encantó, muchas gracias. Tiene que ver la psicología del color. De hecho, sí, aquí también la psicología del color es una herramienta de neuromarketing. De igual aquí, en función de tú lo que quieres proyectar, pues en función de lo que quieres proyectar tienes que escoger algunos colores también. De hecho, esto también tanto dentro de tu marca, pero también en tus anuncios. Porque igual si quieres poner, tienes un anuncio, estás mandando un mailing, ¿no? Y en tu mailing, siempre en los mailing hay un botón de lo que llamamos llamado de acción, ¿no? Que es como solicita tu cita, compra ahorita, este tipo de llamada a la acción. También este botón tiene que ser de un color diferente para que realmente las personas no tienen que ir buscando, ¿no? Igual, o sea, el contacto en su sitio web, pues tiene que ser algo muy visible, ¿no? Que no es como, a ver, pues por dónde estoy como mandando un mensaje, ¿no? Por eso, de hecho, mucho ahorita están haciendo los chatbots y así para que el contacto pues sea algo muy rápido, ¿no? Que la gente no se vea desesperando. Aquí también lo que les aconsejo también para ver un poquito su sitio web, qué tan efectivo es. Hay una herramienta que se llama Google Speed, que les permite ver pues qué velocidad tiene su sitio web y también todo lo que es Google Analytics. Google Analytics es muy, muy poderoso porque les va a permitir ver cuánto tiempo las personas se están quedando en su página. Si se están quedando muy poco tiempo, si hay bueno, eso sería para otro webinar, pero si el porcentaje de rebote es muy alto, quiere decir que hay algo que está mal en su página web. A veces es porque está lenta o quizás pues porque desde el inicio pues el menú no es tan claro, o sea, toda esta parte, ¿no? Videos o imágenes. Me imagino que Luis estás preguntando quizás qué es lo mejor, videos o imágenes. Siempre es bueno los dos, pero ahorita sí, bueno, dependiendo obviamente de las herramientas que están usando y del producto que están como promocionando, pero por ejemplo si están usando Instagram, ahorita lo que funciona muy bien son los reales. Los reales ahorita les va a ayudar realmente a tener como más vistas, más views, etcétera, ¿no? Ahorita Instagram por sus algoritmos está privilegiando mucho los reales. Todo bien, gracias. Ok. Próximo sueño, nuestro mercado, un libro de neuromarketing. Sí, hay varios. Bueno, ahí vandele a la gente, no a la mente. Leí otro, pero perdón, se me olvidó el nombre. Bueno, luego tomé unos cursos sobre el neuromarketing. Yo tomé más cursos. Pero leí otro, pero no me acuerdo, que es un nuevo que salió, que tiene una portada naranja, no me acuerdo, y que ahí tiene una diferenciación entre Coca-Cola y Pepsi, algo así. No me acuerdo el nombre, pero si quieren luego se los paso. ¿Cómo aplicas el neuromarketing a bienes raíces, de lo que publicó con familias jóvenes, gente adulta, entre otros? Ok, aquí es muy importante que, de hecho, bueno, tengo clientes de bienes raíces. Entonces, el neuromarketing a bienes raíces, esto es muy importante que vayas definiendo tu segmento. Sé que a veces sí, como comentas, puedes tener como varios segmentos, pero de todos modos, para cada segmento tienes que poner unos anuncios muy diferentes. Porque si tienes familias o gente adulta o más jóvenes o más inversionistas, más clientes directos, ellos están buscando realmente cosas diferentes. Entonces vas a conectar diferente con unas familias que con gente adulta, ¿no? Por ejemplo, ahorita, de hecho, hablando de esto de bienes raíces, ahorita no sé si vieron, sacaron un anuncio que me gustó. Esto fueron bienes raíces es para mercado bajo, bajo medio, y aquí pusieron como al lugar de comprarte caguamas, algo así, como que, bueno, si al lugar de gastar en caguamas, podrías como invertir en un terreno desde, creo que era 1,500 pesos al mes, algo así, o 1,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de neuromarketing, porque conecta con los hábitos obviamente es muy generalizado, pero conecta con quizás un comportamiento que podrían tener la gente y que además si no lo tienen, pues lo conocen y es algo que da risa y al mismo tiempo están vendiendo, ¿no? Entonces, esto realmente es como, a ver, ¿cuál es mi
¿cuál es mi público? Realmente es como, a ver, pues tengo, primero voy a hacer publicidad para gente adulta, a ver, estas personas, gente adulta, ¿qué es lo que ellos están buscando comprando un bien raíz? Si están comprando una casa, pues sabes que lo que están privilegiando quizás es la seguridad, quizás son las amenidades, quizás es la ubicación, o sea, ver en función de esto ellos realmente qué están buscando. Y ver realmente también qué están buscando y también qué están evitando. Igual en bienes raíces, pues sabemos que hay mucha oferta, pero luego también hay mucha oferta que pues la construcción no es tanto de buena calidad, quizás la plusvalía no es tanto, o sea, depende mucho de lo que está buscando tu público objetivo. Pero si realmente si tú tienes públicos objetivos diferentes, sí es bien importante que hagas una estrategia para cada público objetivo. Y de hecho que hasta casi no, casi de hecho que te recomiendo que hasta hagas una presentación diferente, porque nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para una inmobiliaria que tiene clientes inversionistas y que también tiene clientes directos, pero que vende en preventa sus inmuebles. Y aquí sí tenemos una presentación diferente para los inversionistas, que ellos están buscando a final de cuentas pues más plusvalía, la ubicación, sí la plusvalía, unos están buscando para vender después, unos están buscando para rentar después, pero una presentación muy enfocados al inversionista hacia la seguridad de su inversión, pero toda la parte de confianza, etcétera, ¿no? Que a final de cuentas también les aseguramos que se va a vender bien con buena plusvalía. Y al lado de esto, pues tenemos como clientes, aquí es un cliente de oficinas, tenemos clientes pues directos que están comprando realmente las oficinas para usarlas después. Entonces aquí pues vamos a enfocarnos más a amenidades, pues sabes que aquí pues por ejemplo es un edificio que tiene gimnasio, que tiene alberca, que tiene un área de restaurantes, o plaza comercial y así, y aquí lo que hicimos es que la estrategia la enfocamos mucho en esta parte de pues tienes todo en un mismo lugar, o sea realmente pues estás en tu oficina pero ya no pierdes tiempo en el tráfico a ir al gimnasio, pues puedes ver a tu familia ir a comer ahí en la plaza comercial y toda esta parte, ¿no? No sé si Edith ahí también te conteste a tus dudas. Si no, pues ahí me pongan más en el chat. Ok, de acuerdo a su experiencia, ¿qué cree usted que sería importante resaltar en un anuncio inmobiliario? Pues es esto, realmente depende mucho de lo que les comentaba del segmento que ustedes tienen y cuáles son los atributos únicos que ustedes tienen, porque es esto, ya lo sabemos, y más en Querétaro hay muchísima competencia a nivel inmobiliario. Y si no se destacan, pues a final de cuentas, pues si no se destacan, se van a quedar como, pues la gente lo va a checar por precio, ¿no? Entonces es como que resaltar un anuncio inmobiliario es esto, ver como cuáles son los atributos de su desarrollo inmobiliario, ¿no? O de las casas, etcétera. Y esto para resaltar, esto les puede ayudar muchísimo, es de sus clientes, como de las personas que ya les compraron, realmente preguntarles, oye, ¿y qué es lo que apreciaste más del desarrollo, no? A veces son cosas como que parecen evidentes, pero que a veces no lo son, como lo que es la atención a clientes. Por ejemplo, a nivel de desarrollos inmobiliarios, nosotros lo hemos visto, hay muchas empresas que no tienen buena atención a clientes. Entonces, como que realmente, esto va desde el inicio, desde la prospección, que no hay realmente un seguimiento, y va después, como después de la entrega, que, ¿sabes qué? Pues hay unos temitas ahí hay unos temas en cuando entregan, no sé, hay unos detalles en la casa que realmente lo pueden arreglar de manera, pues, inmediata, ¿no? Y también a nivel inmobiliario yo creo que es algo que es muy importante, que de hecho lo están haciendo muchísimo en Monterrey y así, es toda esta parte de experiencia del cliente. Entonces realmente desde que les están llamando o que desde que están dejando sus contactos, que de inmediato los andan marcando, y toda esta experiencia del cliente, el seguimiento, cuando van a visitar el lugar, etc., toda esta experiencia cliente que la hagan única. Esto es algo muy importante para poder diferenciarse, ¿no? Ok, para el sector inmobiliario. El neuromarketing influye en el comportamiento del consumidor para decidir sus compras. Sí, exacto. Sí, Sandra, es lo que comentaba. Realmente influye muchísimo porque realmente influye sobre su decisión de compra. Pues porque como les comenté, realmente las decisiones de compra muchas veces son hechas de manera inconscientes. Entonces, como son hechas de manera inconscientes, pues
sí hay que adoptar estas estrategias de neuromarketing para poder influirlos en los comportamientos, ¿no? Exacto, gracias Fernanda, es de Nestor Bredots, tienes razón, es este naranja que les comentaba, gracias. Luego Marco, ¿puedo aplicar el marketing también aplicado al contexto empresarial de logística y supply chain? Sí, claro. Aquí sería ver, pues igual, cuál es esto, como que tú con tu... De hecho, qué chistoso, tengo mi socia que es muy experta en esta parte de logística y supply chain porque trabajo con muchos años en esto. Y si realmente el marketing es esto, realmente ver a tú con tu empresa de logística y supply chain, qué problemas estás resolviendo a tus clientes. Y una vez que tienes contestada esta parte de qué problemas estás resolviendo, pues hacer toda una estrategia de neuromarketing, ¿no? Libros, perdón, es que son muchas. La presentación, sí, claro, se las reparto. Ok, pues muchas gracias Marco por tu mensaje. Ok. Mira, si quieren, para que sea, porque igual, o sea, de la parte inmobiliaria, se las puse como perdón, es que estoy andando. Sí, si quieren, porque de la parte inmobiliaria, o sea, es que realmente, como les comento, depende muchísimo, porque en la parte inmobiliaria es que hay muchos mercados, muchísimos, o sea, tanto de los jóvenes, bueno, oficinas, consultorios, locales comerciales, casas, pues casas como pues para segmento más alto, etcétera. Si yo lo que les propongo, lo que puedo hacer es que les puedo regalar para que sea como más específico, como una llamada de 30 minutos. Y ahí en esta llamada de 30 minutos me platican más de su negocio y les podemos dar como una medio guía de por dónde se pueden ir. Podemos hacer esto, ¿sí? Ahí si quieren les puedo dejar mi correo y ahí pues esta semana va a ser complicado, pero puede ser la próxima semana y agendamos una llamada de 30 minutos y ahí me explican bien el caso de su empresa y yo les puedo dar una mini guía de por dónde se pueden ir, ¿no? Pero más enfocado a su mercado, más enfocado a su producto. Porque, como les comento, la parte inmobiliaria es algo muy amplio, realmente. Ok. Perfecto. ¿Cuáles herramientas recomiendas para medir el tráfico en publicaciones o en las páginas web? Hay muchísimas. Mira, para la parte del sitio web, que es el inicio es la parte de Google Analytics. Esto es algo súper importante de poner en su página web. Es algo que además es gratuito. Entonces, es algo muy importante. Y aquí les da muchas herramientas. Les va midiendo el tráfico general, el tráfico por pestaña, cuántas personas se están quedando ahí, de dónde viene su tráfico, si viene de sus anuncios Facebook, de sus anuncios Google. O sea, da muchísimas herramientas y es una herramienta gratuita que pueden poner en su sitio web. Ok, y luego, bueno, para medir el tráfico, bueno, me imagino que te refieres a lo que son las interacciones con las publicaciones, pues aquí igual, pues cada red tiene su medición. Por ejemplo, Instagram, pues si tienen toda la parte de Instagram para business, aquí pueden medir cuántas personas se están viendo, cuándo se están conectando, y todo esto son herramientas gratuitas de las redes sociales. Y es algo que sí es muy importante que vayan analizando, porque igual siempre tenemos como los horarios generales de publicaciones que sabemos que sí, pues funcionan bien, pero al final de cuentas, pues también su red social les dice cuándo están más conectadas las personas, etcétera. Y también yo lo que les recomiendo muchísimo es esta parte de cuando empiezan a hacer como publicaciones pagadas, que vayan haciendo test A, test B. ¿Qué es test A, test B? Es como estoy probando, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, pues es que voy a probar una con una familia donde los niños están jugando en el parque y otra en donde estoy poniendo, no sé, estoy poniendo pues una pareja, ¿no? Y van a ver cuál es la que les funciona mejor. Entonces hacen una prueba, cuál es la que les funciona mejor, porque de verdad a veces por un color, por una palabra, por cosas así, puede cambiar. Entonces es muy importante que siempre tengan un test A y un test B. ¿Sí? A ver los otros mensajes, creo que hay otros. No, ya, ¿verdad?
Ok. Si quieren, les dejo mi correo electrónico y como les comento, si quieren que aprofundicemos un poquito, salte una llamadita de unos si 20, 30 minutos y ahí me comentan rápidamente su negocio y ahí les puedo recomendar más o menos pues una guía por donde se pueden ir y en donde pueden empezar a integrar herramientas de neuromarketing, ¿va? ¿Cómo ven? A ver, es que... Ok, sí, de verdad, ¿no? Aquí también por la parte de cosméticos también, si quieren les dejo ahí mi correo porque cosméticos también depende mucho igual cuál es tu mercado, es un mercado más joven, cosmético es más el maquillaje, por eso yo les recomiendo, ahí les paso mi correo electrónico, me mandan un mensajito, agendamos una llamadita rápida de unas 20 minutos, 20, 30 minutos y ahí les voy guiando para que me expliquen más acerca de su negocio y sobre todo qué segmento tienen y sobre todo muy importante cuando llegan a la llamada, que vayan viendo, pensando realmente ustedes con su producto, con su, con su producto y con su solución, realmente qué problemas están resolviendo antes que hagan este pequeño trabajo cuando llegan a la llamada, cuáles son los problemas que están llegando y cuáles son los atributos únicos de su producto o de su servicio. ¿Vale? Súper, pues muchísimas gracias a todos.